Muy buenas noches, amados amigos y hermanos reunidos aquí en Arena Coliseo, en la ciudad de Monterrey, República Mexicana. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes un tema muy importante relacionado a Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. El tema es el llamado urgente de parte de Dios, para lo cual quiero leer una escritura, la cual se encuentra en Efesios capítulo 5, versos 14 al 18, donde San Pablo dice de la siguiente manera, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema, como les dije, es un llamado urgente de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Desde la caída del ser humano en el huerto del Edén, encontramos a Dios buscando al ser humano, llamando al ser humano, hablándole al ser humano, dándole siempre un llamado urgente al ser humano, porque el ser humano fue creado por Dios en alma, espíritu y cuerpo, y lo más importante del ser humano es su alma. Y Cristo dice en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28, ¿de qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora, ¿de qué le vale al ser humano ganar todo el mundo, sea convertirse en un hombre rico terrenalmente y perder su alma? Pues lo más importante del ser humano no es la riqueza terrenal, no es su apariencia física, nada de eso, no es su fama tampoco, no es su posición política, su posición social, su posición económica, no. Lo más importante del ser humano y para el ser humano es su alma, y por eso se requiere que el ser humano oiga el llamado urgente de Dios y despierte espiritualmente, despierte la realidad para que busque la salvación de su alma. Porque ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Para que su alma pueda vivir eternamente. No hay ninguna recompensa que el ser humano pueda dar por su alma. Ahora, Jesucristo, nuestro Salvador, pagó el precio de nuestra salvación. Y esa es la única recompensa por nuestra alma, la vida de nuestro amado Señor Cristo sacrificada en la cruz del Calvario. Así es que no hay otra forma en que el ser humano pueda recibir la salvación de su alma. Y ahora, si el ser humano no recibe la salvación de su alma, ¿qué sucederá? En alma, espíritu y cuerpo será condenado en el juicio final y echado al lago de fuego. Y ninguna persona quiere ser condenada en el juicio final, ni quiere tampoco ser echada al lago de fuego, donde será quemada la persona en alma, espíritu y cuerpo, y dejará de existir para siempre.
Toda persona desea vivir eternamente. Y ese es el camino que Cristo ha preparado para el ser humano. El camino de la vida eterna, el cual es Jesucristo mismo. Por eso, Él llama al ser humano para darle vida eterna. Y eso es un mensaje urgente para el ser humano, antes de que el ser humano parta de esta dimensión terrenal. Por lo tanto, hay un mensaje urgente para todo ser humano mientras vive aquí en la tierra, porque cuando termina sus días aquí en la tierra, se le acabó el tiempo y por consiguiente la oportunidad de escuchar la voz de Dios para recibir la salvación y la vida eterna de su alma, la cual solamente está en Jesucristo nuestro Salvador. No hay otro camino, no hay otra vida eterna. Cristo dijo en San Juan capítulo 14 verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No busque otra forma de vida eterna, porque no la hay. Solamente hay una vida eterna y es Jesucristo. Solamente hay un camino al Padre y es Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es la solución al problema para el alma del ser humano, para que así el alma del ser humano no muera eternamente, sino que viva eternamente con Dios en el reino de Jesucristo. Y ahora, esto es un mensaje urgente, un llamado urgente para toda alma, para que despierte a la realidad y comprenda que está viviendo en esta tierra con y por un propósito divino. Ha venido a este planeta Tierra en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, para hacer contacto con Jesucristo, la vida eterna, para que su alma obtenga vida eterna. Ese es el propósito de la vida aquí en la tierra. Las demás cosas son las añadiduras de la vida. Ahora tenemos que confirmar nuestro lugar en la vida eterna para poder vivir eternamente en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahí viviremos con un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es tan importante escuchar la voz de Cristo, escuchar su llamado urgente para el alma de cada ser humano. Y ahora, ¿cómo vamos a escuchar ese llamado urgente? ¿Cómo vamos a escuchar su voz llamándonos con urgencia en este tiempo final? Para poder comprender cómo escucharemos en este tiempo su llamado urgente, pasamos a través de la historia bíblica y encontramos que el llamado urgente lo ha hecho siempre Cristo. Fue Cristo el que le habló a Abraham. Fue él que le apareció en diferentes ocasiones en un cuerpo teofánico. Fue él que le apareció como Melquisedec en cuerpo teofánico, como rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Cristo es el Rey de justicia y Rey de paz. Él es el Rey de Jerusalén. Él es el heredero al trono de David, conforme a las palabras del arcángel Gabriel a la Virgen María, en donde le dijo a la Virgen María que tendría un hijo, un niño. Vean, dice el arcángel Gabriel, y está hablando conforme a lo que Dios había prometido para ese tiempo, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y sería llamado su nombre Emmanuel. Eso está en Isaías capítulo 7, verso 14. Y también en el capítulo 9 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará
su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aunque le llamaron el príncipe de los demonios, era el príncipe de paz. Los que no comprendieron quién era Jesús, le llamaron el príncipe de los demonios, Belcebú, pero era el príncipe de paz, Jesucristo, nuestro Salvador, el heredero al trono de David. Y ahora vean ustedes cómo el arcángel Gabriel da estas buenas noticias a la Virgen María. Capítulo 1, verso 26 en adelante de San Lucas dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, ¿por qué tuvo que ser enviado a una virgen? Porque la promesa era que una virgen concebiría. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Pues la bendición que tenía era la bendición que Eva había perdido por no esperar. Sería la primera mujer que tendría un hijo sin unirse a un hombre. Sería por creación divina. Por lo tanto, ese niño sería hijo de Dios. El hijo de Dios sería el Mesías, el Rey de Israel. Por lo tanto, fue la mujer más bienaventurada de todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora ven que Jesucristo es el heredero al trono de David, es el príncipe de paz, el Rey de Israel, y el pueblo hebreo no lo ha comprendido, ni escuchó su voz. Dios estaba en toda su plenitud, la divinidad estaba en toda su plenitud en Jesús. Por eso él podía decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, me ungió Jehová. Y comienza a describir las cosas para las cuales había sido ungido en San Lucas capítulo 4. Ahora podemos ver que ese niño que nacería por medio de una virgen, la cual fue la Virgen María, y el niño fue Jesús, sería el príncipe de paz, el heredero al trono de David. Y ahora Cristo vino con un propósito divino a la tierra. Dice el mismo Cristo: yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahora todas las almas de Dios escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, se habían perdido. Por eso aparecen en la tierra perdidas. Aparecen en el reino de las tinieblas, el reino del diablo, porque el reino de las tinieblas, el reino del diablo, es el reino que ha estado gobernando la raza humana desde la caída del ser humano. Por eso ha estado imperando la muerte física en este planeta Tierra en medio de la raza humana, porque la muerte entró a la raza humana por un hombre, Adán, al pecar, porque la paga del pecado es la muerte. Dice San Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23. Luego también dice en Romanos capítulo 3, verso 23: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano perdió esa bendición
de la gloria de Dios. Por lo tanto, el ser humano, desde la caída en adelante, no nace por creación divina, sino que nace por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Y por consiguiente, nace condenado a la muerte. Ahora, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora, al nacer en la tierra, nacemos en un mundo en donde la muerte está gobernando la raza humana, en donde el ser humano nace, vive y después muere obligatoriamente. Pero ahora, por cuanto la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, por medio de Jesucristo nosotros somos confirmados en la vida eterna, lo recibimos como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en su nombre y recibimos su Espíritu Santo y nacemos de nuevo y recibimos vida eterna. Cristo dijo, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, el que no nazca del agua y del Espíritu. Eso le dijo Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 al 6. Y ahora, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Pues recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en su nombre en agua y recibiendo su Espíritu Santo. Así obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical, el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y así obtenemos vida eterna. Y luego, en el día posterior, en adición, cuando se complete el número de los escogidos de Dios en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, entonces Cristo se levantará del trono del Padre, resucitará a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transformará si continuamos vivos hasta que llegue ese momento. Y entonces todos tendremos un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que Cristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Por eso es tan importante estar escuchando en el tiempo que a la persona le toca vivir el llamado urgente de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es ese llamado y cómo lo vamos a escuchar? Es por medio de la predicación del Evangelio, en el tiempo en que a la persona le toca vivir. En el Antiguo Testamento encontramos que para la liberación del pueblo hebreo Dios envió al profeta Moisés. Pero el que libertó al pueblo hebreo, ¿quién fue? Dios. Vean, en el Génesis capítulo 15, Dios hablando con el patriarca y profeta Abraham. En el capítulo 15, verso 12 en adelante dice, vean, y todavía Abraham no tenía hijo por medio de Sara, todavía no había nacido Isaac. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Dios le está hablando de su descendencia por medio de Sara, y todavía Sara no había tenido un hijo para Abraham, y ya estaba anciana. Y Abraham estaba también avanzado en edad. Ahora, Dios tiene la historia en su mano para canalizarla. Y ahora la historia del pueblo hebreo ha estado, está y estará en las manos de Dios. Por lo tanto, Él estará obrando con el pueblo hebreo siempre, y por cuanto el pueblo hebreo tipifica a la iglesia del Señor Jesucristo, por consiguiente Dios estará obrando con su iglesia también, porque la trayectoria de la vida de la iglesia como la trayectoria de la vida del pueblo hebreo está en la mano de Dios. Y ahora vean cómo ya Dios le está diciendo cuál será la trayectoria del pueblo hebreo sin todavía nacer
Isaac, el hijo prometido. Dice, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y ahora vean cómo ya Dios traza lo que será la historia del pueblo hebreo. Aunque todavía no había nacido el hijo prometido a Abraham, ya Dios le está profetizando cuál será la trayectoria del pueblo hebreo que descenderá de Abraham por medio de Isaac, y de Isaac por Jacob, y de Jacob por los patriarcas, y así por el estilo. Ahora, cuando el pueblo hebreo surgió por medio de los patriarcas que fueron a Egipto y allí quedaron en los días de José, allí se multiplicaron, se hicieron un pueblo grande, pero todavía no eran una nación. Luego cayó ese imperio y ese rey que conocía a José, y vino otro rey de otra dinastía que no conocía a José. Ya José había muerto también, y ahora, viendo que el pueblo hebreo era grande y se multiplicaba, tuvo miedo ese rey y sus consejeros, y pensaron parar la multiplicación del pueblo hebreo, ordenando a las parteras que cuando vieran que iba a dar a luz una hebrea, si veían que era un varón, no lo dejaran nacer vivo. Pero ellas tuvieron temor a Dios y no hicieron eso, y no tuvieron miedo a la orden del rey. En esos días fue que nació Moisés. Ya el enemigo de Dios, el diablo, sospechaba que de un momento a otro tenía que nacer el libertador del pueblo hebreo, porque conforme a las profecías que tenían los hebreos de que estarían cautivos por 400 años en Egipto, tenían entonces que para cierto tiempo ser libertados, y por consiguiente tenían que tener un libertador, un hombre, y ese hombre ya tenía que estar grande para ese tiempo. Por lo tanto, el diablo, utilizando al faraón, que era el representante del diablo, y el trono del diablo en la tierra era el trono del faraón, y el reino del diablo en la tierra era el imperio egipcio. En ese tiempo encontramos que ordenó la muerte de todos los primogénitos, de todos los hijos varones cuando iban a nacer. Pero las parteras no cumplieron la orden del rey, y en esos días nació Moisés, y fue guardado por unos días, pero luego fue enviado directamente al palacio por el río en una canastilla, y llegó hasta las manos de la hija del faraón, y ella lo recibió. Y luego la hermana o hermanita en esos días de Moisés, que era Miriam o María, le dijo a la reina, porque ella siguió a Moisés, ella por la orilla y Moisés en la canastilla dentro del agua, y le dice a la reina: yo te buscaré una señora que los críe. ¿Y a quién iba a buscar? Pues a la misma madre de Moisés. Y la reina dijo sí. Y entonces fue criado por la misma madre de Moisés. Por consiguiente le enseñó
la palabra de Dios, como lo hacen todas las madres con sus hijos creyentes. Y ahora encontramos que eso es muy importante para todos los padres, que guíen a sus hijos en el camino de Dios. La Escritura dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando sea viejo o sea adulto, no se apartará de ella. Hay que guiar, instruir a nuestros niños en el camino de Dios, en el camino de la vida eterna. Y el camino de la vida eterna es Jesucristo, para que no se aparten de Cristo y nos podamos tener viviendo por toda la eternidad con nosotros en el glorioso reino milenial de Cristo y por toda la eternidad. Ahora, Moisés creció en Egipto, tuvo sus problemas, fue criado allá en el reino del faraón como un príncipe, pero con lo que él aprendió allí no le sirvió para libertar al pueblo hebreo. Trató cuando ya tenía 40 años de hacerlo y no pudo. Por lo tanto, al cometer un error de matar a un egipcio, defendiendo Moisés a un hebreo, luego la noticia se corrió, llegó hasta el faraón, y el faraón buscó a Moisés para matarlo, y Moisés tuvo que huir a Madián, donde llegó, conoció a Jetro y a su familia, y allá se enamoró y se casó, y estuvo frente a los rebaños de su suegro Jetro. Vino a ser Moisés, de un príncipe que era en Egipto, vino a ser un pastor en Madián. Y ahora está 40 años pastoreando ovejas frente a los rebaños de su suegro. Y ahí se le olvida todo lo que había aprendido, se pone torpe en muchas cosas. Y ahora, cuando ya tiene 40 años como pastor de ovejas, Dios lo llama. El llamado de Dios a Moisés vino cuando tenía 80 años. ¿Y qué hombre puede esperar el llamado de Dios cuando tenga 80 años, cuando ya está por irse de esta dimensión o ya se ha ido? Nadie, pero Moisés recibió el llamado a esa edad. Dios le tenía más años de vida a Moisés. Y ahora va Moisés a Egipto, enviado por Dios, el cual le apareció en el monte Sinaí, en una columna de fuego sobre un árbol, una zarza, y la zarza ardía con ese fuego divino y no se quemaba, no se consumía. Y Moisés fue a ver esa gran visión, y desde el árbol, desde la zarza donde estaba esa luz, sale la voz de Dios, el ángel de Jehová, y le dice: Moisés, Moisés. Él responde, y entonces Dios le dice: quita tu calzado o tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que pisas o en que estás, santo es. Y entonces Moisés así lo hace. Y vean ustedes, Dios había identificado, el ángel del pacto se había identificado con Moisés, diciéndole: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tu padre, o sea, de Abraham, y el Dios de tu padre, Dios de Abraham. Y comienza Dios a hablarle. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, y Dios comienza a hablarle y comienza a decirle: he oído el clamor de mi pueblo Israel y he descendido. Vamos a leerlo ahí para que lo tengan claro, el llamado aquí que Dios le hizo al profeta Moisés. Dijo, verso 7 del capítulo 3 del Éxodo, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extortores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aquí podemos ver cómo le aparece Dios a Moisés, lo llama y lo envía para la liberación del pueblo egipcio. Y no le había dicho Dios a Abraham que Dios mismo sería el que libertaría al pueblo hebreo que sería esclavo en tierra ajena. Dios sería el que lo libertaría, Dios, pero por medio de un hombre, Él lo haría, porque Dios estaría velado y revelado en un hombre, y ese hombre fue el profeta Moisés, un profeta dispensacional. Un profeta es un hombre enviado por Dios a la tierra con las dos conciencias juntas. Por lo tanto, puede oír de Dios, puede ver en otras dimensiones, aunque esté donde están otras personas y esas otras personas no vean nada, él puede estar viendo en otras dimensiones. Y ahora, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, su cuerpo angelical, le habla a Moisés, lo envía y va a usar a Moisés para la liberación del pueblo hebreo. O sea que el velo de carne que Dios tendría para esa liberación sería Moisés. Ahora veamos lo que nos dice en el Éxodo capítulo 23. Ahora Dios libertó al pueblo hebreo conforme como Él lo hizo, como Él lo prometió, así lo hizo. Y vean, lo hizo por medio de un hombre, por medio del profeta Moisés. Por medio del profeta Moisés le habló al pueblo hebreo, por medio del profeta Moisés le habló también al faraón y le habló a los egipcios. Y ahora todo eso era Dios hablándole tanto a los egipcios como también al pueblo hebreo. En Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y ahora Dios dice que Él envía su ángel para llevar al pueblo a la tierra prometida, y le dice: oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Y ahora, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Jesucristo, en su cuerpo teofánico, su cuerpo angelical. Por eso es que en San Juan capítulo 8, Cristo, hablando con aquellos judíos que trataban de echar por tierra la verdad
de Cristo como el Mesías. Dice en el capítulo 8, verso 56 en adelante, Cristo hablando con ellos, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Jesucristo antes de Abraham y antes que Abraham? Jesucristo era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Ese ángel que libertó al pueblo hebreo, ese ángel que le apareció a Abraham con los arcángeles Gabriel y Miguel y comió con Abraham, y también le habló del hijo prometido que tendría, el cual fue Isaac. Ahora podemos ver que nuestro amado Señor Jesucristo es el personaje más importante de toda la Biblia. Es nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso vino y estableció un nuevo pacto, porque es el ángel del pacto. Ahora esto también lo encontramos en Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, donde dice: he aquí, yo envío mi ángel, el cual, leo de nuevo, corrió: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? El Señor, a quien el pueblo hebreo buscaba, el ángel del pacto. Ahora vino después de Juan el Bautista. ¿Y cómo vino el ángel del pacto, el ángel de Jehová? Vino en carne humana, en el velo de carne llamado Jesús, para llevar a cabo el sacrificio por el pecado, quitar el pecado del mundo y establecer un nuevo pacto. Por eso en la última cena Cristo dijo, tomando el pan: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed. Y tomando la copa de vino dijo: esta copa es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Tomad. En San Lucas dice: haced esto en memoria de mí. Y ahora, así como la Pascua que se había llevado a cabo en el Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo hebreo iba a experimentar su liberación, fue sacrificado el cordero pascual en cada hogar. Colocaron la sangre de ese cordero pascual sobre el dintel de las puertas y los postes de la puerta, o sea, el marco de la puerta de cada hogar. Y el cordero lo asaron, no podía ser hervido, sino asado. Lo colocaron dentro de los hogares y durante la noche de la Pascua lo estuvieron comiendo, mientras la muerte estaba pasando por Egipto y estaba entrando a los hogares que no tenían la señal de la sangre del cordero colocada en sus puertas, y murieron en Egipto todos los primogénitos de los egipcios. Pero los primogénitos del pueblo hebreo no murieron. ¿Por qué? Porque tenían la sangre aplicada del cordero pascual, y el cordero pascual lo tenían dentro asado y se lo estaban comiendo. Y ahora Cristo en el Nuevo Testamento dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y ahora, así como libró de la muerte el cordero pascual siendo sacrificado y colocada la sangre de él en el dintel de los postes de sus hogares, y su cuerpo asado y comido dentro de esos hogares, así ahora Cristo, el cordero pascual, pues él es nuestra Pascua, el cual dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Ahora
Cristo, siendo nuestra Pascua, libra de la muerte a todos los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Libra a todos los primogénitos del Israel celestial, y el Israel celestial es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver cómo somos libertados y cómo somos librados de la muerte espiritual y de la muerte física y eterna en el lago de fuego. Somos librados nosotros por el Cordero Pascual, Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora podemos ver que nuestro amado Señor Jesucristo es el personaje más grande de todos los que han pisado este planeta Tierra, y vino para darnos vida eterna, vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahora, ¿cómo escuchamos su voz? Pues Él también dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora vamos a ver. Hemos visto cómo Dios libertó al pueblo hebreo de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida. Vimos también cómo le habló Dios al pueblo hebreo. Le habló a Moisés y Moisés le habló al pueblo hebreo. Y ahora todo eso muestra lo que Dios estaría haciendo con el Israel celestial, que son todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales cada uno en su tiempo vendría a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora recuerden que las ovejas del Señor vienen a la tierra y son ovejas. Son ovejas, o sea, una persona no se hace oveja, o sea, una oveja no se hace a sí misma oveja. No puede ser otro animal y convertirse en una oveja. Ahora, en San Juan capítulo 10, verso 14 en adelante dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estas otras ovejas que él tiene, que no son del redil hebreo, son los escogidos de Dios que él tiene entre los gentiles, de etapa en etapa, de edad en edad. Y él dice: las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, ¿cómo vamos a oír la voz de Cristo si Él está en el cielo, sentado en el trono de Dios? Hay una forma. Así como el pueblo hebreo escuchó la voz del que le había prometido a Abraham libertar al pueblo hebreo, ¿cómo la escuchó? Por medio del profeta Moisés, porque Dios le habló a Moisés y Moisés le habló al pueblo hebreo. El apóstol y profeta San Pablo, en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, nos dice cómo Dios estuvo hablando a su pueblo Israel. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo le habló? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo. Aquellos días en que Jesús estuvo en la tierra predicando eran ya los postreros días, pues habían comenzado ya los postreros días, porque los postreros días delante de Dios son los milenios postreros, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice Dios por medio del profeta y apóstol San Pedro en
Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y también por medio del profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4. Un día delante del Señor es como 1000 años. Por lo tanto, cuando se habla del día del Señor, se está hablando del milenio séptimo, en donde Cristo establecerá el reino milenial y en donde Él cumplirá su venida y en donde Él resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros los que vivimos. Pues Él fue el que prometió llevar a cabo la resurrección de los creyentes en el que han muerto. Él fue el que prometió llevar a cabo esa resurrección en el día postrero. Dice San Juan capítulo 6 versos 39 al 40: y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora el día postrero tiene grandes bendiciones para todos los creyentes en Cristo. Para los que ya han muerto físicamente, tiene la bendición de la resurrección. Y para los que estamos vivos y permanezcamos vivos, tiene la bendición de una transformación que Cristo ha prometido, en donde nos dará un cuerpo eterno, mortal, incorruptible y glorificado, igual a su cuerpo glorificado. Y tiene la bendición, el día postrero, para los escogidos de Dios, del llamado urgente de parte de Dios, por medio de la voz de Cristo y Espíritu Santo, hablándonos en este tiempo final. Y ahora hemos visto cómo Él ha hablado en el Antiguo Testamento. Luego encontramos que habló por medio de Jesucristo. Luego encontramos que habló por medio de los apóstoles. Luego encontramos que habló por medio de San Pablo y demás ángeles y mensajeros de las diferentes edades. Así ha estado hablando Jesucristo en Espíritu Santo por medio de cada mensajero que Él ha enviado de edad en edad con el Evangelio. Y así han estado siendo llamadas las ovejas del Señor Jesucristo, las ovejas que el Padre le dio para buscarlas y salvarlas y darles así vida eterna. Y ahora, para este tiempo final, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Cristo? Para despertar nuestra alma, tener un despertamiento espiritual en lo profundo de nuestra alma y despertar a la vida eterna al escuchar la voz de Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y ahora la Escritura dice en Romanos capítulo 3 verso 7 y capítulo 4 verso 7 también, de la siguiente manera, y vamos a leerlo para que tengamos ahí un cuadro claro del programa de Dios. Dice: Romanos Hebreos, estábamos en Hebreos, en el mismo Hebreos capítulo 3 verso 7 y capítulo 4 verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ahora, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y ahora en el capítulo 4 también dice lo mismo, verso 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y ahora hemos visto la forma en que el pueblo ha escuchado la voz de Dios. Es la voz del Espíritu Santo por medio de sus profetas, de sus mensajeros. Y ahora en el Apocalipsis capítulo 1 y versos 10 al 11, dice el apóstol San Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que él fue transportado en el Espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, fue transportado por el Espíritu Santo al día del Señor. Él vino a este tiempo final, al séptimo milenio. Él estuvo en el día del Señor, el día de la segunda venida de Cristo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No dice que oyó una trompeta, sino una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Alfa y Omega. Él es el primero y el último. Es la voz de Cristo hablándole a su iglesia en el día postrero, como le ha hablado a su iglesia de edad en edad durante estos 2000 años que han transcurrido. Y ahora, en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, la voz de Cristo, del Alfa y Omega, estará hablándole a su iglesia. Y ahora vamos a ver qué cosas les estará hablando a su iglesia en este tiempo final, luego que ya le ha hablado a su iglesia en edades pasadas a través de sus mensajeros, de sus ángeles mensajeros. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Aquí nuevamente Juan escucha la voz de Cristo como de trompeta, no una trompeta literal, sino una voz como trompeta, hablando conmigo. Dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es la voz de Cristo hablándole. No es un sonido literal de una trompeta, sino la voz de Cristo hablándole, y Juan entendiendo lo que le hablaba. Y le dice: sube acá. Y ahora, ¿dónde tiene que subir en la iglesia en el día postrero? Tiene que subir a la etapa de la edad de la piedra angular. Tiene que subir donde Cristo estará hablando a su iglesia en este tiempo final. Él habló en otras edades por medio de los mensajeros que envió, pero en este tiempo final tiene que hablar en la parte más alta de su iglesia, que en el templo que construyó el rey Salomón y en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés es el lugar santísimo. Y Dios habló desde el lugar santísimo, desde el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Y ahora aquello es de figura, el lugar santísimo allá,
de la edad de la piedra angular, de la etapa correspondiente a este tiempo en la iglesia de Jesucristo, y desde ahí es que Cristo estará hablándole a su iglesia con esa gran voz de trompeta y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y le estará hablando también al pueblo hebreo cuando haya terminado de hablarle a su iglesia. Cristo en Espíritu Santo ha estado en su iglesia moviéndose de etapa en etapa y de mensajero en mensajero, y así ha estado llamando y juntando a sus ovejas para este tiempo final. Dice Jesús en San Mateo capítulo 24 verso 31: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esa es la forma en que serán llamados y juntados los escogidos de Dios en el día postrero, con esa gran voz de trompeta, bajo los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre. Y ahora Él estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y como Cristo, con esa gran voz de trompeta, estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, vamos a ver por medio de quién será que nos dará a conocer todas estas cosas. Vamos a ver por medio de quién. Cristo estará velado en Espíritu Santo y revelado. Vamos a ver por medio de quién. En Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice: por medio de quién será que Cristo nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Dice Apocalipsis capítulo 22 verso 6: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién? Dice aquí que serán dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo ha prometido darnos a conocer por medio de su ángel mensajero que Él enviará. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Ese es el enviado de Dios, del Señor. ¿Para qué? Para dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hay muchos predicadores en la tierra y eso está muy bueno. Muchos que proclaman la salvación a través de Jesucristo, lo cual está muy bien. Porque todo ser humano debe saber cómo obtener la salvación, la vida eterna. Y eso es por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo van a conocer las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final? Pues ya Cristo ha establecido que será por medio de su ángel que Él enviará. Aunque hay muchos predicadores, muchos doctores en teología, muchos doctores en divinidad, aún con todo eso no es suficiente, porque Dios dice que envía su ángel para dar testimonio, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Los teólogos, los doctores en divinidad obtienen todo el conocimiento que tienen por medio de sabiduría humana, por medio de sus estudios teológicos. Pero este ángel es enviado del cielo por Jesucristo. Es un espíritu de profeta, porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas, y Dios ha estado enviando los espíritus de los profetas en carne humana, de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y esos espíritus de los profetas son de la sexta dimensión, son de los espíritus de los justos hechos perfectos. Y cuando aparecen en la tierra, aparecen esos profetas con las dos conciencias juntas. Por lo tanto, no son unos teólogos, no son unos doctores en divinidad, sino que son profetas con las dos conciencias juntas para escuchar de Dios y dar a conocer la palabra de Dios al pueblo. Ahora, hemos visto que para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, Cristo, el cual las prometió,
envía su ángel para que su ángel las dé a conocer. Pero ¿era Jesucristo o es su ángel el que daría a conocer estas cosas? Es Jesucristo en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y con ese mensaje revelado que trae ese ángel, llama a Cristo a todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ese es el llamado urgente de parte de Dios para nosotros en este tiempo final. Y ahora en Apocalipsis 22, verso 16, Cristo confirma a quien Él envía, diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado de Jesucristo, su ángel mensajero, el profeta final de Cristo. Ese ángel mensajero es un profeta dispensacional. Por eso viene con un mensaje urgente de parte de Jesucristo para la iglesia del Señor Jesucristo, para revelarle todas estas cosas que deben suceder pronto, y así todos los miembros de la iglesia de Jesucristo serán llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo y recibir la fe, la revelación para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena así de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora hemos visto cuál es el llamado urgente de parte de Dios para su iglesia en este tiempo final. Y luego, ese será el llamado urgente para el pueblo hebreo también. Pero primero, el llamado urgente es para las ovejas del Señor Jesucristo, para las ovejas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el Israel celestial. Esas son las ovejas del Israel celestial. Luego vendrá el mensaje urgente para las ovejas del Israel terrenal, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Ese mensaje llama y junta los escogidos de Dios de entre los gentiles, las ovejas del Señor Jesucristo de entre los gentiles, y luego llamará y juntará a los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, pero de los escogidos de entre los gentiles no sabemos cuál es el número. Y ojalá sean millones de ovejas de entre los gentiles. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así ha sucedido de edad en edad, de etapa en etapa. Y ahora, en una ocasión, en el mismo capítulo 10 de San Juan, capítulo 10 de San Juan, verso 24 en adelante, o 22 en adelante, cuando se estaba llevando a cabo la fiesta de la dedicación, Jesús estaba allí en Jerusalén. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y eso es algo muy triste, que una persona o un grupo de personas no sean de las ovejas del Señor Jesucristo correspondientes a ese tiempo. Pero es una verdad, porque hay ovejas
que no son del redil de Cristo y hay ovejas que sí son del redil de Cristo. Y es una bienaventuranza ser una oveja del redil del Señor Jesucristo. Y ahora las ovejas que no son del redil de Cristo son identificadas ¿cómo? Porque no creen ni oyen la voz de Cristo, el buen pastor, para el tiempo en que están viviendo. Cristo les dijo: os lo he dicho y no creéis. Y no creéis. Dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué no creían? Porque no eran de las ovejas de Cristo. No podían creer, no podían escuchar la voz de Cristo y creer que Jesucristo era el Mesías. Pero ahora Él va a hablar de otras ovejas que sí van a creer. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y ahora, ¿quiénes son las ovejas de Cristo, el buen pastor? Las que escuchan la voz de Cristo y lo siguen. Y Cristo les da vida eterna. Las ovejas de Cristo no están buscando ser religiosos o sectarios, sino que ellos oyen la voz de Cristo y siguen a Cristo y reciben vida eterna. Pues las ovejas lo que quieren es vida eterna, y eso es lo que Cristo tiene para sus ovejas. Cristo dijo: yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y esas son las ovejas del Padre que le han sido dadas a Cristo para buscarlas y salvarlas, darles vida eterna. Y ellas son las que oyen la voz de Cristo, el buen pastor. Y ahora hemos visto cómo Cristo habló en etapas pasadas, en edades pasadas, y hemos visto también cómo estará hablando en este tiempo final y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ese mensaje de testimonio es la voz de Cristo, el buen pastor, llamando y juntando las ovejas de Cristo de este tiempo final y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en este día postrero que ya ha comenzado. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, la voz de Cristo, no endurezcas tu corazón, ábrelo, y Cristo te llenará del conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, porque su voz en ese tiempo final estará revelándole a sus hijos, a sus ovejas, todas las cosas que deben suceder pronto. Si cierras tu corazón, no escucharás su voz y por consiguiente no conocerás todas estas cosas que deben suceder pronto. En la voz de Cristo, en el llamado urgente de parte de Dios para este tiempo final, está revelado todo lo que debe suceder pronto en este tiempo final, en medio de la iglesia de Jesucristo y en medio de las naciones. Todo lo que debe suceder en este planeta Tierra y también lo que debe suceder en el cielo. Y solamente podemos conocer todas estas cosas que deben suceder solamente por medio del llamado urgente de parte de Dios, que es
la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, hablándonos por medio de su ángel mensajero. Esa es la realidad profética para todos los hijos de Dios, para poder escuchar la voz de Cristo, dándonos a conocer, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto y juntándonos en su iglesia en la etapa correspondiente en este tiempo final. Para eso es el llamado urgente de Dios. Para eso es el llamado urgente de Jesucristo. Para eso es el llamado urgente del Espíritu Santo. Todo esto enviando su ángel para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Les dije que este ángel mensajero es un profeta dispensacional, o sea que es el último de los profetas dispensacionales, porque Dios tiene 7 dispensaciones y es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Los profetas dispensacionales son los mayores profetas que Dios envía a la tierra. Es la clase de espíritu de profeta mayor que Dios tiene. El primer profeta dispensacional fue Adán. Fue el profeta de la primera dispensación, y la primera dispensación fue la dispensación de la inocencia. El segundo profeta dispensacional fue Set. Él fue el profeta de la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. El tercer profeta dispensacional fue Noé. Él fue el profeta de la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano. El cuarto profeta dispensacional fue Abraham. Él fue el profeta de la cuarta dispensación de la promesa. El quinto profeta dispensacional fue Moisés. Él fue el profeta de la quinta dispensación, la dispensación de la ley. El sexto profeta dispensacional fue Jesús. Él fue el profeta de la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Y el profeta de la séptima dispensación, la dispensación del reino, es el ángel del Señor Jesucristo. Cada uno de esos profetas dispensacionales ha traído el mensaje dispensacional para la nueva dispensación, para la dispensación a la cual ellos han sido el profeta mensajero dispensacional. Y ahora nos encontramos al final de las dispensaciones, nos encontramos en el tiempo en que el profeta de dispensación del reino tiene que venir ungido con el Espíritu Santo, y tiene que venir Jesucristo en el Espíritu Santo en él, haciendo el llamado urgente del día postrero, el llamado urgente de parte de Dios. Ese llamado urgente es el mensaje del Evangelio del reino, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Porque pronto los juicios de la gran tribulación han de caer sobre la tierra. Pero antes, Cristo tiene que resucitar a los muertos creyentes en Él y nos tiene que transformar a nosotros. Y antes que eso, Cristo tiene que completar su iglesia. Sin completar su iglesia, Él no puede realizar la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Por eso es que todavía estamos nosotros aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales. Cristo está en el trono del Padre, haciendo intercesión con su sangre como sumo sacerdote, hasta que haga intercesión hasta por el último de los escogidos que tiene sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Hasta que el último escogido de Dios escuche el llamado urgente de parte de Dios, Cristo permanecerá en el trono del Padre. Pero ese llamado urgente, Cristo lo hace en el Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero en ese tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el mensaje urgente de parte de Dios, el llamado urgente
de parte de Dios para cada uno de ustedes y para mí también y para todo ser humano. El llamado urgente de parte de Dios, y es el llamado final con el mensaje final de Dios para los seres humanos y con el mensajero final también. El llamado o un llamado urgente de parte de Dios. Y ahora, ¿dónde están los que están escuchando el llamado urgente de parte de Dios en este día postrero? Pues aquí estamos reunidos en esta ocasión y en diferentes lugares en toda la América Latina y el Caribe y en Norteamérica y en otras naciones. Y estamos escuchando ese llamado urgente de parte de Dios y estamos recibiendo la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y estamos siendo preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del llamado urgente de Dios en este tiempo final. Un llamado urgente de parte de Dios. Ese es el mensaje de Cristo a través de su ángel en este tiempo final, para todo ser humano que vive en esta tierra, gentiles y hebreos también. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y que nuestra alma continúe escuchando la voz de Cristo en ese llamado urgente de parte de Dios para nosotros en este tiempo final, y continúe revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y continúe preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente con ustedes al misionero y reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Mientras cantamos y escuchamos también el cántico que nos habla de Jesucristo, el hombre que nos transformó y el hombre que dijo que nos hablaría en este tiempo final. Jesucristo es el hombre que hace el llamado urgente para este tiempo final, pero lo tiene que hacer por medio de un mensajero. Bueno, mientras cantamos el reverendo Miguel Bermúdez Marín pasará para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Este amigo Jesús, este amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios. Agradecemos al Señor Jesucristo esta oportunidad que nos ha concedido de tener con nosotros a nuestro hermano William, trayéndonos este mensaje en el amor divino, un llamado urgente de parte de Dios, llamándonos
a mantener y a tener esa comunión con Dios. Y los que han llegado a recibir al Señor Jesucristo, mantener esa comunión con Dios. Los que no han recibido al Señor Jesucristo, que en esta noche tengan la oportunidad de abrir su corazón y recibir a Jesucristo como su Salvador. Esto es una oportunidad que Dios nos da. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a Cristo, porque sin Cristo la persona está en grave peligro. La vida del hombre es muy corta. Entonces queremos hacer una oración. Toda persona que en esta noche quiera abrir su corazón al Señor Jesucristo, queremos hacer una oración para que el Señor le bendiga, para que el Señor ponga su mano poderosa y le ayude. Vamos a hacer una oración. Cualquier persona que quiera recibir a Jesús, al Señor Jesucristo como su Salvador, levante su mano. Con su mano levantada, usted está diciendo: yo recibo al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Con su mano levantada, usted está diciendo: yo acepto a Jesucristo en mi corazón. Esa mano levantada estará diciendo delante de Dios: Señor Jesucristo, yo quiero que tú entres a mi corazón. Te necesito de ti. Estaremos haciendo una oración. Sí, mantenga su mano levantada mientras yo estaré orando por usted. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos en esta noche haber tenido con nosotros este mensaje, haciendo un llamado a nuestra alma. Queremos entregar nuestro corazón a ti, queremos entregar nuestra vida a ti, Señor, para que tú nos perdones toda falta, todo pecado, todo error. La sangre del Señor Jesucristo limpie todo pecado. Aceptamos tu sangre maravillosa como lo único que puede limpiar toda nuestra falta. Y te recibimos con todo nuestro corazón, te recibimos con toda nuestra alma y recibimos la obra que tú has hecho en favor de nosotros, Señor. En esta hora, Padre, pedimos una gran bendición para toda persona que levanta su mano diciéndote: Señor Jesucristo, te necesito. Necesito tu salvación, necesito tu paz, necesito tu amor, necesito tu misericordia, necesito tu salud. Que tú sanes, Señor, la salud espiritual, la salud del alma y la salud del cuerpo también. Padre nuestro, nos ponemos en tus manos y en el nombre eterno del Señor Jesucristo pedimos que bendigas a toda persona que ha levantado su mano para recibirte, que tú entres a ese corazón, Señor, entres a ese cuerpo y traigas paz, traigas salud, traigas bendición, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Queremos también dar gracias a Dios por nuestro hermano William y queremos pedirle a Dios que lo bendiga con grandes bendiciones, que lo siga bendiciendo con grandes bendiciones. Todos a una sola voz decimos: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén.
Gracias al Señor Jesucristo por su misericordia. Pedimos a Dios que ponga su mano sanadora sobre todos los enfermos también. Reciba a Cristo en su corazón. Cuando recibe a Cristo, recibe la salud. Cuando recibe a Cristo, recibe la paz, recibe la vida. Cuando recibe a Cristo, recibe la sanidad también. Que Dios me les bendiga grandemente. Voy a dejar al hermano Hugo para él despedirnos en esta noche. Dios me lo bendiga.